muchísimas gracias, Sandra, bienvenida. La verdad es que hoy me encanta porque aparte Gabriela Alemán suena bastante fuerte. ¿Verdad? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Hoy nos dejaron Rincón de Chicas Ya, para hablar de libros. Y vamos a hablar de una novela de una mujer, justamente Gabriela Alemán. Que no es muy conocida en México, la verdad. La verdad es que prácticamente no es conocida en México. Este libro, Humo, del que vamos a hablar, lo publicó Random House. Y les quiero contar un poquito. Yo lo descubrí hace un par de semanas. Y la verdad es que lo devoré. Por eso decidí que tenía que contárselo a ustedes y a quienes nos están viendo, porque es un libro fascinante. ¿De qué se trata? Fíjate, es una historia ubicada en el Paraguay. Paraguay, que es un país del que normalmente hablamos poco. En México no tenemos demasiada información. Entonces, para empezar eso, ya nos lleva a un escenario nuevo, muy latinoamericano, pero les voy a contar un poquito. La historia, en realidad son dos historias que se van cruzando. Por un lado tenemos la historia de Gabriela. Gabriela es una mujer mayor que regresa después de 17 años de haberse ido de Asunción, de la capital del Paraguay, regresa a esa ciudad porque un hombre del que ella estuvo muy enamorada murió y dicen que le ha dejado algo. ¡Ay, qué interesante! ¿Saben lo que es ese algo? ¿Qué será? ¿Su corazón? Un cuaderno. Ah. Podría ser que el corazón estuviera en ese cuaderno. ¿Por qué no? Le deja un cuaderno donde va a contar una historia. Entonces, por un lado tenemos la historia de Gabriela y toda su historia con este hombre que se llama Andrei y que es un inmigrante húngaro que llega después de un largo viaje en barco, que va describiendo y demás. Y tenemos la historia que cuenta ese cuaderno, que es la historia de Andrei con sus amigos cuando llega a vivir a América Latina. ¿Qué es lo que vive Andrei en América Latina? Algo que ha marcado a nuestro continente, la violencia. ¡Wow! Lo que vive Andrei llega justo en el momento en que comienza algo que se llama la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco les voy a contar un poquito. Sí, ¿La conocen? No, yo no lo he sonado. Fíjense, es de 1933, empieza en 1933 y es una guerra entre Paraguay y Bolivia, que por cierto son los dos únicos países latinoamericanos que no tienen salida al mar. ¿Sí? Entonces, estos países entran en guerra por una razón que nos va a resultar muy conocida en la actualidad, que es el petróleo. Claro. Mira, desde el 30 y se estaban peleando ya por petróleo. Pero ni siquiera son los propios países los que pueden explotar su petróleo. Por algo después Lázaro Cárdenas nacionaliza el nuestro, ¿no? Fíjense, en realidad, la Shell por un lado y Exxon por otro, cada uno financia a uno de los dos ejércitos y provocan la guerra para quedarse una de esas dos empresas con la explotación de esas zonas petroleras. Y Andrei llega en este momento de conflicto y entonces es totalmente fuera de contexto de lo que él vive, de lo que él conoce. Así es, entonces te va describiendo esa realidad, la realidad de la selva amazónica, de la zona del Paraguay, una realidad selvática, violenta, difícil, te va haciendo entrar de a poco, porque finalmente tú como lector, como lectora, también eres una extranjera entrando en ese nuevo mundo. Entonces te va llevando de la mano Gabriela Alemán para que vayas entendiendo ese paisaje, esas costumbres, la lengua, porque Paraguay tiene dos lenguas oficiales, no solo el español, sino también el guaraní. Guaraní, la lengua de los pueblos originarios de esa zona. Entonces, todo eso nos va revelando un mundo, les aseguro, que fascinante. Claro. En el medio, una historia de amor, que finalmente siempre nos enganchamos también con eso. Novela al fin. Contada de una manera maravillosa. Yo les aseguro que si empiezan a leerla, estamos hablando de Humo, de Gabriela Alemán, no la van a querer soltar. Oye, Sandra, ¿y de qué manera? Porque nos platicas esto como una historia del pasado, pero definitivamente también nos suena un poco al presente. ¿Cómo lo vincula la autora?
Fíjate que Gabriela el personaje llega a Asunción en el momento actual. En realidad hará unos 10 o 15 años, no importa, pero ya es el presente. Sí. Entonces, todo lo que vamos sabiendo del pasado lo sabemos por la vivencia del presente. Y si un poquito vamos ahondando, nos vamos a dar cuenta que finalmente la historia del resto de América Latina va de la mano de nuestra propia historia mexicana. ¿Sabes qué me deja súper intrigada que diga? O sea, ¿por qué le deja entonces a ella este cuaderno y en qué momento entonces su historia de amor? ¿Es una historia entonces medio difícil de leer o no? No, es facilísima de leer. Lo que pasa es que tiene misterios que no se los voy a decir ahora porque tienen que leerla, porque si no van a decir, pero si ya me contaste el final, ya sabemos cómo termina. No. Una cosa importante que me gustaría decir es que Gabriela Alemán es ecuatoriana, no es paraguaya. Porque uno podría pensar, habla del Paraguay porque es paraguaya. No, es ecuatoriana, nació en Ecuador, es hija de diplomáticos, ha vivido por todo el mundo, decidió finalmente afincarse en Quito, la capital de Ecuador, y desde ahí mirar a América Latina. Me parece que vale la pena que volvamos a mirar hacia América Latina. Finalmente, a ese mundo pertenecemos. Claro, y a no cegarnos ante la violencia que desde entonces no hay que ser tan consciente y evitarla, me imagino. Sin duda. Muchísimas gracias, Gracias, Sandra. chicas, Siempre un nos gusto. dejas con...